Ok, ahí tenemos, ahí observan la presentación. Yo creo que sí, ¿va? Sí, Ok, muy bien, gracias, gracias, Cueto. Muy bien, presión, ¿qué es la presión? Este material ya está en su, déjame checar aquí, subir actividad, subir el material de estudio. Ya debe de estar en su plataforma este material, el material anterior que utilizamos para ver las propiedades, sistemas de medidas y sistemas de unidades, lo que estuvimos trabajando las últimas clases, ya está en su plataforma como material de trabajo o de material de apoyo, ¿no? Porque vamos a concluir ya vamos a concluir con este tema de presión esta primera unidad y la otra semana estaríamos programando la primera evaluación, ¿no? Entonces ya pueden ir repasando sus apuntes o apoyándose en el material que estamos subiendo ahí a su plataforma. Entonces, presión es una fuerza por un área. Todos sabemos el concepto de presión, es un concepto muy manejado, muy conocido, la presión. Lo interesante es siempre observar que matemáticamente es una fuerza que actúa sobre una área determinada. ¿Ok? Su unidad de medida es el pascal y un pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado. Ya cuando veíamos ahí los sistemas de unidades en el sistema inglés y en el sistema internacional, pues por ahí nos aparecía el pascal, ¿no? El pascal es Newton sobre metro cuadrado. Entonces, aquí observamos que la presión es una fuerza, ¿no? Nosotros, todo lo que tenga masa ejerce presión. Eso es una ley fundamental. Si tiene masa, ejerce una presión. Y todos los objetos, líquidos, gaseosos, sólidos, por lo tanto ejercen una presión. La presión, por ejemplo, que ejercemos nosotros, pues es sobre el suelo, sobre el área de nuestros pies. Esa misma área en el suelo estamos ejerciendo una presión y esa presión es nuestra masa, ¿sí? Que es soportada por una determinada área. Entonces, todo ejerce presión. Este concepto aplica para gases y líquidos. En los sólidos tenemos el esfuerzo normal. Generalmente se manejan como sinónimos. Ok, es lo mismo. Al final de cuentas es una fuerza sobre una área. Y la definición mecánica de presión es esa, ¿no? En sólidos y gases el comportamiento es diferente porque aplica en diferentes posiciones, ¿no? De un fluido, mientras que un sólido pues es directamente sobre el piso. Entonces, si ya sabemos lo que es la presión, que es una fuerza sobre una área, vamos a entonces a definir que hay varios tipos de presiones, hasta llegar a la presión absoluta, que es la que vamos a manejar en, en, en las leyes de la termodinámica. Sí, pero para entonces vamos a ir conociendo cada una de las diferentes presiones que existen en los sistemas, ¿no? La presión manométrica es la primera. La presión manométrica, como su nombre lo indica, se mide con un manómetro. Un manómetro es este instrumento que observamos aquí. Este es un manómetro de carátula, el más común usado en los diferentes equipos. Si vemos, está instalado en diferentes equipos. Es una aguja que nos indica la presión, ¿sí? Por eso se llama presión manométrica, porque se utiliza un manómetro. Un manómetro es el instrumento, ¿sí? Ahora, la presión manométrica es la presión que yo mido en un determinado equipo o sistema, ¿sí? Es la presión interna. ¿Qué presión tiene el gas en este tanque? Aquí me va a indicar el manómetro y me va a decir eh, 120 kilopascales de presión. Me lo está indicando el manómetro, es la presión que hay adentro de este tanque. ¿Qué presión tiene el fluido cuando pasa a través de estas tuberías? También me lo va a indicar el manómetro. ¿Qué presión hay en mi llanta cuando le mido la presión? 30 libras por pulgada cuadrada o 1.3 atmósferas o 150 kilopascales. Hay diferentes medidas, ¿no? O sistemas de unidades, como ya lo vimos en las clases anteriores.
para medir la presión en el sistema inglés, en el sistema internacional, etc. Eso ya lo estuvimos platicando en las clases anteriores. Entonces, esa es la presión manométrica, es la presión que está dentro de mi tanque y la mido con un manómetro. Es muy importante que se nos grabe eso bien, ¿no? La presión que yo le mido a un tanque es la presión manométrica, la presión que yo le mido a una llanta es la presión manométrica. Entonces, este es el instrumento. Si observan, este instrumento trae los dos sistemas, el sistema internacional y el sistema inglés. Trae MPSIAs. Recuerden que un PSIA es libra por pulgada cuadrada en el sistema inglés, ¿sí? Y la graduación que trae para el sistema internacional son kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿sí? En lugar de venir en kilopascales o pascales, se manejan los kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que es otra unidad que se maneja en el sistema internacional, ¿ok? O en el sistema MKS, donde utilizamos kilogramos, metros y segundos, ¿ok? Entonces, vamos a explicar lo que es la presión de vacío. Presión manométrica. Vamos a explicar, perdón, lo que es cómo se comporta la presión en los diferentes sistemas. Aquí tenemos un diagramita, tres diagramitas. Algunos de ustedes yo creo que ya han visto estos diagramas. Es un depósito que tiene un fluido y tiene un tubo en U o una tubería que hace una U aquí abajo y sube. ¿Ok? Este sistema se llaman manómetros diferenciales. Es un tubo en U. ¿Sí? Es como si ustedes agarraran una manguera transparente, un trozo de manguera, y le echaran un poco de agua adentro, de tal forma que siempre tengamos el líquido dentro de la manguera. Si la sostienen la manguera con las dos manos a la misma altura, así enfrente de ustedes, observarán que el agua dentro de la manguera tiene esta posición. Sí, yo creo que todos hemos en algún momento experimentado esta situación, que el agua mantiene el mismo nivel dentro de la manguera. ¿Por qué? Porque en los dos extremos está actuando la atmósfera. Es decir, se dice que la manguera o el tubo está abierto a la atmósfera. Entra aire por aquí. Y si entra aire por acá también, imaginen que no está conectado aquí. Observamos En este diagrama, en donde ya está conectado a un tanque, en uno de los extremos, si observamos que aquí tiene la misma altura, entonces sabemos que aquí adentro del tanque la presión es igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Es igual, si aquí la presión atmosférica, por ponerle un número, decimos, bueno, una atmósfera son 101.3 kilopascales. Aquí hay 101.3 kilopascales y aquí adentro hay 101.3 kilopascales. Por esa razón, el líquido está en equilibrio aquí, al mismo nivel. ¿Ok? Se dice aquí, la presión del gas es igual a la presión de la atmósfera. ¿Sí? Este es un sistema equilibrado, en equilibrio. Adentro del gas está la misma presión. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre si la presión adentro del tanque es más grande? Adentro del tanque es más grande. Este líquido que está aquí, el agua que está aquí, este es un gas, ¿no? Y este es un líquido. Sabemos entonces bien por el concepto de presión que este fluido, que es un gas, está ejerciendo una fuerza sobre todas las paredes del depósito. Recuerden que un gas, la presión es radial en el depósito que lo contiene, en todas direcciones. Por lo tanto, está ejerciendo una fuerza también acá, ¿sí? La fuerza, el gas que está aquí, realmente está ocupando esta parte del tubo. Ese gas desplaza al líquido y lo hace que suba. Y se manifiesta entonces una diferencia de altura. Acá no hay diferencia de altura, aquí sí. Hay una diferencia de altura entre la parte de aquí abajo y la parte de arriba. Ubicando entonces aquí, esta altura es lo que me indica a mí la presión que hay adentro del tanque. ¿Ok? Por eso se llaman medidores diferenciales de presión, porque convierto la presión o manifiesto la presión que hay en el fluido como una diferencia de altura, por el solo hecho de que sabemos de que esta presión es una fuerza que empuja al fluido y lo hace que suba en el otro extremo. ¿Sí?
Esta altura es mi presión, ¿sí? Claro que hay que introducir esa distancia o esa altura en la ecuación de presión manométrica que vamos a ver más para adelante, para que esa altura ya quede convertida y expresada como presión. Aquí simplemente es una altura, pero si logramos entender que se mueve esta altura, se genera esta altura por la presión mayor que hay aquí adentro que empuja el fluido hacia arriba. Cuando tenemos una presión así, que la presión de mi sistema es mayor que la presión atmosférica y por lo tanto siempre tenemos una distancia en este lado del manómetro, se denomina que es una presión positiva. ¿Sí? Es una presión positiva porque la presión de aquí adentro es mayor que la atmosférica. ¿Sí? Aquí no hay presión, es una presión neutra porque la presión del gas es igual a la presión atmosférica. ¿Ok? Por último, la otra manifestación de la presión en un sistema es cuando la presión adentro del gas es menor que la presión atmosférica. Chequen entonces cómo, como la presión atmosférica es más fuerte que la presión de aquí adentro, empuja el fluido en el sentido contrario. ¿Sí? Ahora tengo la altura en el lado izquierdo, ¿sí? En el lado que le corresponde al gas. Acá tengo la altura en el lado que le corresponde a la presión atmosférica. Acá al lado que le corresponde al gas. Esto me indica a mí entonces que esta presión es mayor que esta presión, o la presión del gas es menor que la presión atmosférica, ¿sí? Y lo que hace que la presión empuje al fluido. Esta presión se llama presión de vacío. Aquí adentro la presión es menor que la presión atmosférica. Si acá afuera hay 101.3 kilopascales, que es lo mismo que representa una atmósfera, acá adentro probablemente haya solo 70 kilopascales. Es menor que los 101. Por lo tanto, se dice que aquí adentro mi presión es menor y se denominan presiones negativas. ¿Ok? Esta es una presión negativa porque la presión atmosférica es mayor que la presión de mi gas. Esta es una presión positiva porque la presión atmosférica es menor que la presión del gas. O visto desde el punto de vista del gas, es positiva porque dentro del tanque es mayor la presión y esta es negativa porque dentro del tanque es menor la presión. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta sobre de esto, jóvenes. Algo que no les quede claro en los conceptos de lo que es la presión manométrica que se mide con un manómetro y que siempre es la presión que está dentro de mi sistema. ¿Puede repetir lo último, por favor? ¿Cuál? ¿Lo de aquí? ¿Lo del inciso A? Sí. Este es, en este caso, que es el contrario a este de acá, observamos que está la altura en el extremo opuesto. En este caso, ¿por qué se genera esta altura de este lado? Porque si el fluido comenzó así primero y se empieza a disminuir la presión del gas, por lo tanto esta presión se va convirtiendo en una presión mayor que esta. Si esta presión de aquí adentro, que es la presión del gas, se hace pequeña por alguna razón, puede hacerse pequeña por efecto de la temperatura o puede hacerse más pequeña porque yo tenga aquí una bomba que esté succionando el gas. Si esta presión se reduce, ocurre este fenómeno. La presión atmosférica, que es mayor, entonces empuja al líquido, que primero estaba así, lo empuja y lo desplaza hacia el otro lado, lo desplaza hacia el lado del gas. ¿Sí? Cuando tenemos esta diferencia de altura de este extremo, lo cual me indica que esto empujó al fluido hacia arriba, eso me indica que la presión adentro del gas es menor que la presión atmosférica. Quiere decir que aquí adentro hay menor presión que aquí, ¿sí? Que la que está ejerciéndose afuera en la atmósfera. Cuando tenemos una diferencia de presión así, que la presión en mi sistema o en mi gas, en mi tanque, es menor que la presión atmosférica, se denomina como presiones negativas. Quiere decir que la presión de afuera, del aire, es mayor que la presión que está en el tanque. ¿Sí? Por alguna razón hay una menor presión en el tanque. ¿Sí? Recuerden cuando hacemos vacío en un sistema, sacamos la masa y la presión se hace más pequeña. Adelantito vamos a ver la presión de vacío. Entonces, esta presión